El Quijote no se mancha, nos visita el premiado Federico Janmer, nos habla de Charles Darwin, viajamos a las Islas Galápagos y hablamos de la vejez. El libro intenta hacer también eso, ¿no? Pensar cómo ha cambiado el varón en 200 años de historia. Además, ¿qué leemos cuando leemos? Guillermo Piro nos viene a visitar y nos habla de las traducciones. Traducciones en El Quijote no se mancha. Podría dejar de hacer todo lo que hago, podría dejar el periodismo, podría dejar de escribir, podría dejar de hacer radio, pero creo que nunca podría dejar de traducir. Y además, tenemos todo esto. Creemos que las librerías de barrio en general buscan reunir algo más que una librería, ¿no? Es como si pasásemos a ser un espacio cultural. Un libro hermoso que habla sobre la madre del autor que queda viuda y luego sufre Alzheimer y cómo va olvidando a los hermanos y a sus propios hijos. Toda persona que envejezca cada día un poco debería leer el libro de Janmer, Darwin o El origen de la vejez. ¿Cómo anda, Federico? ¿Bien? Bien, bien. Hola. ¿Qué encanto tiene la vejez que te dio ganas de escribir un libro sobre un viejo de 60? Eso no te lo voy a perdonar. No, encanto, creo que solo tiene escribirlo. Sí. Ser viejo no es ningún encanto. Hay un libro buenísimo de Simone de Beauvoir que se llama La vejez, que ella dice, la vejez es la antesala a lo inexorable de la muerte, entonces Sí. no puede tener nada de encantador. Está bueno a veces, qué sé yo, un abuelo que es simpático y qué sé yo, está bueno para los nietos, pero no sé si para el abuelo. O siempre te dicen de uno que le va bárbaro. Mi abuelo tiene 90 y está Claro. bárbaro y juega al fútbol. Decís, pero ¿cuántos hay? Claro. Sí, no, es complicado, pero me gustó escribir la novela porque bueno, a mí me hizo pensar un montón en lo que estoy viviendo y Vos haces un juego con Darwin, que era un naturalista, que observaba la naturaleza, y este personaje que observa a esos turistas de la isla y hace como una observación de la cultura y del comportamiento de esta gente, de ese matrimonio con el alemán y la chica. Digo, ¿la vejez también es una construcción social? ¿Tenemos una imagen de la vejez impuesta? sí, y eso cambia en todas las sociedades, en las distintas épocas. Por ejemplo, hoy, a los 60 años, quizás no sos viejo. Y hace 20, 30, 40 años eras viejo. Sí. Eso es la cultura, eso es, bueno, un montón de cosas que sería larguísimo Sí. para charlar, pero sí, cada sociedad no solo diseña la vejez, sino que diseña qué hacer con la vejez. De hecho, el momento de la jubilación, por ejemplo, es un momento en el cual la sociedad te está diciendo, bueno, hasta acá llegaste, no servís más. ¿Está asociado a la falta de producción, a dejar de producir algo, a dejar de trabajar, a jubilarte? Bueno, Digo, en este sistema capitalista Sí, sí. donde sos productivo y tenés que generar cosas y el viejo no genera. Claro, de hecho hay como un mito de que el viejo es más inteligente, es más sabio, tiene más experiencia, pero es un mito. Porque es En una realidad, consecuencia. en la cultura occidental solamente hubo un momento en el cual se los tuvo en cuenta a los viejos, que fue en el Senado romano antes de los emperadores. En el resto no, jamás se los tiene en cuenta. Bueno, ahora hay un par de presidentes muy viejos. Sí, incluso Cicerón escribió sobre la senectud, Claro, sí, sí. sobre la vejez, tenían como una... Bueno, yo escribo ese libro el día que una chica de verdad me dice que no me quiere porque soy viejo y me origina una novela, Y el ¿no? pobre personaje sufre toda la novela Claro. con esa ruta. En el caso de Simone de Beauvoir es bastante parecido. Ella llega a Nueva York a dar una charla en la universidad, una conferencia. Y entonces, cuando está yendo al escenario a hablar, escucha que dos alumnas, una le dice a la otra, nunca pensé que Simone era tan vieja. Y eso le pega tanto, ella tiene 50 y pico de años, 56 creo en ese momento,
que bueno, se dedica 5 años a investigar la vejez. Y bueno, en esa investigación no hay muchos casos de sociedades que hayan cuidado a los viejos. De hecho, hay más sociedades que, por ejemplo, llegado a un determinado momento de la vida, los mandaban a morir al bosque, por ejemplo, al monte. Y de hecho, la jubilación y el mal pago de la jubilación, que en todo el mundo es igual, es una manera de decir, ya está bien. ¿Por qué elegiste a Darwin? Bueno, ahí se dio muchas cosas. En principio, Darwin fue como una cosa que me impresionó de chico. O sea, yo leía a Darwin en mi pueblo, en una biblioteca pública, y leí, sobre todo en ese momento, el viaje que él hace alrededor del mundo. Y bueno, y Galápagos me mató. Y Darwin es un personaje muy literario, es tremendamente literario. Es un chico que con 19, 20 años se va 5 años a dar la vuelta al mundo, en un momento en el cual los barcos no eran los que son ahora. Recorre todo el mundo, hace anotaciones, piensa cosas del mundo, sobre todo en Galápagos, que es un lugar especial para pensar el mundo. Y bueno, y después vuelve con 25 años a Inglaterra y se casa con una buena mujer, dice él. Tiene 4 hijos, 3 varones y una mujer, y se encierra y no sale nunca más. O sea, no es que vaya a investigar nada de ningún lado. Y tiene correspondencia con naturalistas de la época, pero no sale. De hecho, tiene una vida bastante enfermiza, pasa mucho tiempo en la cama, enfermo. La mujer lo cuida con un amor infernal. Y él, en sus memorias, que es el último libro de él, bueno, en ese libro ni la nombra, o sea, la mujer no existe. Entonces a mí me pareció un personaje, en primer lugar, Galápagos. Quise ir a Galápagos a cumplir mis 60, fui con mi hijo, no fui solo con la novela. Están los animales más viejos del mundo. Claro. Claro, No, siempre había querido, porque yo a los 20 anduve por Sudamérica y no tuve plata para cruzar, porque era muy caro cruzar a Galápagos. Entonces, bueno, a los 60 dije, ¿qué me regalo? Y me fui con mi hijo a Galápagos. Y bueno, me parece que sí, que es una isla que te da para pensar mucho. Y entonces todo el juego de la novela es el interior del personaje y el exterior. Cómo se imbringa, qué te va diciendo cada cosa, el adentro y el afuera. Y además, observar a los turistas, el comportamiento de los turistas, que creo que debe ser el peor momento de la vida de uno, el de turista. Me parecía que se juntaba todo. Yo tenía la idea de escribir una novela sobre lo que me había pasado, obviamente, sobre el violento golpe emocional que significa que le digan que no por viejo. Si es por otra cuestión, estoy más acostumbrado, pero por viejo era la primera vez. Porque no pasa que sos viejo para los ojos de los demás, pero vos interiormente... Si yo estoy de 20, estoy hecho un pibe. Claro. Por ejemplo, mi madre que tiene 90 te dice cada tanto que no quiere salir con las amigas, pues son viejas. Y creo que la más vieja es ella de las amigas. Creo que Darwin era un personaje para pensar también la masculinidad, ¿no? El libro intenta hacer también eso, ¿no? Pensar cómo ha cambiado el varón en 200 años de historia. Las cosas que nos pasan, las cosas que vivimos, cómo nos enfrentamos a la mujer. Darwin fue un tipo que aseguró que el cerebro de la mujer era más chico que el del hombre. Claro. Sin ninguna prueba, absolutamente. Y muy machista. El libro tiene un epígrafe que es tremendamente machista, que él supone que el hombre era muy peludo, pero que las mujeres empezaron a depilarse y entonces el hombre perdió el pelo y la mujer, por culpa de las ganas de ser coquetas de la mujer. Es una locura. Hay cosas en Darwin impresionantes, como animarse a decir, no venimos de Adán y Eva, venimos de los primates. Voy a decir algo, tenían una fe ciega en la ciencia. Pues te digo, es tan contradictorio que es muy literario. Él era extremadamente religioso, pero él es el que se anima y se apura y lo hace antes que los demás,
supongo que con una contradicción en la cabeza tremenda, porque ¿cómo puedes ser tan religioso y al mismo tiempo, yo digo que es el tipo que mata a Dios, bastante antes de Nietzsche, Claro, sí. porque bueno, animarse en 1850, decir, venimos de los monos, no de Adán y Eva, es una Y construcción además complicada. esa creencia de que viajar al mundo nuevo los iba a iluminar, digamos, porque los estudios que hizo no los hubiese podido hacer en el Asia o en Inglaterra misma. Digo, ¿por qué tenían que viajar a Sudamérica? Porque hay, no me gusta decir razas, pero hay etnias Sí, a la cual él supone un disvalor absoluto, menos que animales. O sea, los considera bestias, entre ellos a los indios que habitaban Tierra del Fuego, por ejemplo, Claro. que lo toma con un odio a eso. sí, no solo tremendo. Darwin. Él es lo que hoy llamaríamos un supremacista, porque además de racista, él establece como una convención en la cual el hombre más evolucionado es el blanco del Reino Unido, o sea, no de cualquier lugar, es el blanco británico. Y bueno, y todo lo demás viene... Y después tiene momentos como muy simpáticos en los cuales, por ejemplo, él viaja con Fitzroy, el capitán de la nave era Fitzroy. Y cuando paran en África, Fitzroy quiere levantar esclavos porque es un Claro, negocio y los vendería claro. acá. Y él no lo deja. Es un momento que vos decís, un tipo muy contradictorio, muy que puede hacer una cosa o escribir una cosa y al rato hacer o pensar otra. Con tanto desprecio con sus congéneres Claro. y a la vez tan piadoso. Entonces me pareció que no sé, que era un lindo espejo para mirar al protagonista de la novela con Darwin, ¿no? Me pareció que iba a ayudar a la historia y a... Contame cómo fue el camino para que lo publique Alianza, el libro. Y ¿qué es esto del premio Unicaja de novela? ¿Cómo llegaste ahí? De casualidad. Yo estoy publicando con Anagrama, pero claro, escribo mucho. Entonces, Vos tenés que decir que lo escribiste especialmente para... no, Lo escribí especialmente para este no, escribo premio. mucho y en algún momento mis editores me odian. Y esta me quedó. Entonces me dice, esta no la podemos publicar porque, viste, hay tanto para publicar. Y entonces, bueno, me metí a ver qué premio había y justo estaba este que yo ignoraba. Y bueno, y lo gané. Yo qué sé, yo podría haber perdido, he perdido tantos premios, pero bueno, lo gané. Claro. Sí, sos uno de los escritores más prolíficos de esta época. Porque ¿cuántas novelas tenés? Y 20 y pico ya. Sí. ¿Hace cuánto que publicás? Y mi primera novela es del 84, Claro, diciembre del 84. impresionante. Casi, ¿qué sacaste? ¿Cada 2 años? Menos. Y al principio más separado, pero después sí. Después te volvés de Stephen King argentino y sacás una por año. Y Sí, casi, una... ¿Tenés sí. un método? ¿Cómo laburás? ¿Escribís todos los días? ¿Cómo haces para tener este nivel de producción? Hablando de la vejez que no produce, vos tenés 20 años. Claro. Sí, escribo todos los días y muchas horas por día. Escribo, leo muchas horas. Es lo que más me gusta hacer, entonces me la paso bien, tengo el tiempo. De hecho, bueno, ahora estoy jubilado, ya tengo edad 65. Más joven escribía de noche. Después, viste, cuando vas envejeciendo, como para hablar del libro, te cuesta más a la noche. Igual, La cabeza llega muy cansada, entonces escribo, me despierto muy temprano. sigo, Escribo. los años mejoran la escritura. Yo sé, es una No sé, fantasía. no ¿No? sé. Cuando sos más viejo escribís mejor que cuando sos más joven. Hay casos en los cuales con los años se escribió mucho mejor. Por ejemplo, El Quijote fue escrito a los 60 y pico. Pero qué sé yo, tener Nietzsche el mejor libro lo escribió a los 19. Entonces, Sí, claro. no sé, eso depende de cada persona. Sí. O ves
gente de 19, hay unos Matthew Lewis que escribió El monje a los 19 años. Decís, ¿cómo escribió esta novela que es maravillosa y fue lo único que escribió? Creo, no escribió otra cosa. Sí, yo lo que yo intento por lo menos es no repetirme. O sea, buscar para cada tema, cada novela, una forma que de algún modo implique algún riesgo respecto de lo que hice antes, para sentirme que estoy trabajando en algo que me cuesta, que no me repito, que eso. De eso me vas a contar en el próximo bloque. ¿De dónde salen las historias? Vos que Dale. tenés tantas. Dale. Seguimos en El Quijote no se mancha. Nos vemos en el próximo bloque. Mi nombre es Lara Frechman y junto con Ariel formamos Librería Medio Paño un Libro en el barrio de Villa Ortúzar. Estamos en Virrey Avilés al 3700, a pocas cuadras de las 5 esquinas. Medio Paño un Libro es una librería que formamos para poder ser como un nexo entre conectar esto que tanto amamos, que son los libros, la literatura, el descubrir autores nuevos, editoriales nuevas, y poder ser nexo con los lectores y las lectoras, ¿no? Que para nosotros ese es el vínculo que tratamos de buscar acá todos los días, esa magia que sucede en el trato con los lectores. Los lectores y las lectoras que nos visitan acá son generalmente gente del barrio, que viene en búsqueda de narrativa, ficción, plantas medicinales, poesía, literatura infantil, ciencias sociales. Tenemos como un público bastante amplio y tratamos de tener como un poco de todo. El nombre de nuestra librería proviene de un discurso que dio Federico García Lorca cuando se inaugura la primera biblioteca en su Granada natal. Lo que Federico planteaba en ese discurso es que no solo de pan vive el hombre, ¿no? Si él tuviese que hacer alguna reivindicación, no sería solamente económica, sino que plantearía algo relacionado a una reivindicación más cultural. Que si él tuviese que pedir algo, no pediría solamente pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y de ahí proviene el nombre de la librería. Creemos que las librerías de barrio en general buscan reunir algo más que una librería, ¿no? Es como si pasásemos a ser un espacio cultural. La librería pasa a ser de quien la habita, no solamente de quien la forma. Entonces hay algo de las librerías de barrio que creemos que buscan eso, ¿no? Un trato personalizado, conocer a tus clientes, ofrecer otras propuestas más allá de los libros como lecturas, presentaciones de libro, actividades para chicos, para colorear y demás. Incluso dentro de la librería a veces sucede que vienen clientes que no se conocen y empiezan a charlar entre sí y se recomiendan libros y se recomiendan películas. Y eso creemos que sucede en espacios como esto, en espacios barriales. Por eso creemos que es muy importante seguir yendo hacia algo más comunitario y no tan individual como quizás es para donde va virando el mundo. Es toda una experiencia venir a Medio Pan, encontrarte con un barrio tranquilo, donde todavía se ve el cielo, hay árboles, y siempre te vas a encontrar con alguien de este lado que va a estar esperándote, dispuesto a encontrar un libro que estás buscando y que quizás ni sabes qué es lo que estás buscando. Creo que no hay límites en la lectura y eso es lo que más me acerca a eso, que siempre se abre una puerta nueva. Seguimos en El Quijote no se mancha. Federico Charmer, ¿tenés idea, después de tantas novelas, de dónde surgen las historias? Por ejemplo, Más liviano que el aire, que es la más conocida mía. Sí. No entiendo por qué, pero es así. Que también tiene una anciana de protagonista. Exactamente. Parece que el tema venía de hace tiempo. Bueno, pero no era un varón de 60. Claro.
Bueno, eso yo estaba saliendo con una productora de un noticiero de televisión y empecé a salir. Y entonces nunca había visto un noticiero de televisión, entonces empecé a ver... Las cosas que hace el amor. Sí. Empezaste a ver Y para noticias. después decirle qué bien que estuviste, era productora ejecutiva. Ahora es la productora general. Y entonces, uno de los primeros días que veo, pasa que una señora, creo que era la paternal, entra un chico a robarle y la señora, muy mayor, a escobazo lo saca de la casa y los vecinos defienden al chico de la señora y no al revés. Y bueno, y con eso me siento a escribir y me sale una novela que no habla de eso, pero habla. Digo, La- de la- las la- lecturas también surge, digo, de la experiencia de la Sí, vida claro. real, pero también las lecturas, el que Sí. lee tiene ganas de escribir. Bueno, de hecho yo tengo varios libros que vienen de la lectura. Miguel, la primera novela que publiqué en Anagrama en el año 90. Bueno, es una autobiografía ficticia de Cervantes, que es uno de mis grandes amores, si no mi amor literario. Después tengo una novela que se llama Montevideo, que es un momento autobiográfico de Sarmiento en un viaje a Montevideo que hace en el 45, en 1845. Después tengo Mitre, que me acordé porque justo hoy firmé contrato va a salir por 5 editores el año que viene, acá, Qué bueno. una reedición. Mitre, por ejemplo, no hay ningún libro sobre Mitre, ni sobre la historia de la Argentina de Mitre, ni sobre sus traducciones tan horribles de la Divina Comedia, pero es un viaje en tren, pero se llama Mitre la novela. En ese momento había mucha novela histórica Claro. y entonces fue como una ironía. Pero después tengo un libro que se llama Prólogo Anotado, que es un supuesto profesor de secundaria de literatura que se masturba todo el tiempo y que cuenta los libros que le gustan, las partes de los libros que le gustan, las oraciones que le gustan. El viaje es un tópico que te gusta muchísimo. Sí. Sí, a Sí, mí- tengo varios libros de viaje. Sí. Tengo uno que se llama Una Virgen Peronista, que es un viaje a caballo y en un sulky a rescatar a una hermana monja. Creo que también va a salir el año que viene por otra editorial. La reedición. Pero, por ejemplo, qué sé yo, en ese caso son cosas que tengo de la infancia. De hecho, esta tiene algo de la infancia, de ese momento en el cual descubro a Darwin. Pero esto es más, de más chico todavía. Yo me crié en una casa donde eran antiperonistas. Y entonces mi papá... Vos sos de Varadero. Sí, de Varadero. Mi papá un día me muestra un libro que era todas las fotos de la quemazón de las iglesias de junio del 55. Que Perón tenía la culpa. Y yo era, viste, en mi casa no les interesaba el fútbol a nadie. Yo era muy amigo del tipo que enfrente vendía nafta. Había una estación de servicio enfrente de mi casa, que escuchábamos los partidos por la radio. Que era peronista. Y entonces un día me cuenta del día que bombardearon la Plaza de Mayo, junio del 55. Yo tardé varios años en darme cuenta que todo eso había pasado en un solo día. Y bueno, y eso en algún momento termina en una novela, que es un viaje y que de alguna manera cuenta de una forma muy loca un poco ese día. Es que el viaje y la literatura van de la mano. Digo, yo estoy pensando en las primeras novelas. Jonathan Swift no es de las primeras novelas, pero digo, la idea de Tristram Shandy, por ejemplo, también utiliza el tópico del viaje, que es muy gracioso. Y estoy pensando en... El Quijote no se Sí, mancha. claro, viajan sí. ¿Por qué te gusta tanto? Ahora ya me sacaste el tema. ¿Por qué el Quijote te gusta tanto? ¿El humor? Bueno, fue mi taller literario. Yo nunca fui a un taller literario. Sí. Durante la dictadura yo me voy a vivir a Madrid al principio. Y en Madrid vivía también mi tía, que yo amaba, que era licenciada en letras. Yo todavía no había estudiado letras.
Y bueno, entonces un día me pongo a escribir. Digo, quiero ser escritor. Y entonces empecé una novela, había juntado 30, 40 páginas y la voy a ver para que la lea. Y entonces al otro día me llama y tomando un té en una mesa redonda, me dice, es horrible, es una porquería. Me dice, seguí leyendo, que lees muy bien, porque hablábamos mucho de los libros que leíamos. Pero no, dejá que escriban los que saben, o sea, los que escriben. Y bueno, y cuando me estoy yendo, me dice si había leído El Quijote. Y yo le digo, lo intenté 2 veces, yo tenía 22 años. Lo intenté 2 veces, pero me aburrió, no lo pude leer. Y así, muy borgiano, yo libro que me aburría, libro que dejaba. Y entonces me dice, ¿cómo se te ocurre que alguien puede escribir en castellano sin leer El Quijote? Y entonces me fui de ahí con la obligación de que algún día escribir algo para que le gustara a esa mujer que yo amaba y con la obligación de leer El Quijote. Y me pasó que fue una obligación las primeras 200 páginas. Yo siempre recomiendo eso en los talleres que hago de lectura del Quijote. Hasta el capítulo 25 de la primera parte puede ser muy pesado leerlo, pero a partir de ahí te enamorás. O sea, es imposible salirse de ese libro. Claro, lo que pasa es que es una parodia de un género que nosotros desconocemos bastante, que es la caballería. Exactamente. Yo después sí, es como que cuando se me ríe de enamoro del cosas libro, del género que... Cuando me enamoro del libro, sí, por supuesto investigo, voy a... sé un montón de cosas que me hacen ahora disfrutar esas primeras 200 páginas, pero entiendo que una persona que no tiene ese saber no las disfrute. Por supuesto lo tenés que leer más de una vez para que sea tu taller literario, pero ahí el tipo está inventando un género que es la novela, y vos asistís a cómo lo está inventando. Entonces, puedes ver cuando el tipo se da cuenta que puede hacer un prolapso, o sea, puede decir 6 días después pasó tal cosa. Hasta ese momento él tiene que escribir todo, absolutamente todo, y cuando se va a dormir cambia de capítulo y empieza el otro día a la mañana. Cuando necesita que hablen los otros personajes, tiene que hacer que lo muelan a palos al Quijote para que los otros puedan aparecer. Y recién en el capítulo 30 y pico se da cuenta que puede hacer dos escenarios en un mismo capítulo. Bueno, como eso, 1000 cosas. ¿Qué sé yo? En El Curioso Impertinente, por ejemplo, hay un momento que... ¿cómo es que se llamaba la chica? No me acuerdo. No, sí, yo no. Bueno, es como que ella renunció. O sea, como que se acuesta con el amigo. A la fidelidad. Claro. Una mujer que era virtuosísima. Y ahí hace un juego que es ponerlo como se ponía en ese tiempo, como era la norma en ese tiempo, que es renuncióse, por ejemplo, y en el renglón siguiente, en la línea siguiente, dice se renunció, que es la forma moderna. O sea que a él mismo te das cuenta que no le gustaba del todo esa forma ya y la cambia. Bueno, como eso está lleno el libro. Por ejemplo, otra de las cosas modernas es que, por ejemplo, después del siglo XIX ya no hay casi descripciones en la novela. Claro. ¿Por qué? Porque la gente, los que escriben, ya no son de la clase alta, no son varones de la clase alta, sino que son gente más normal, incluso algunas mujeres, ahora hay muchas, pero en el siglo XX hay muchas mujeres que escriben ya. Y entonces, en esta época, en la época del Quijote, y mucho tiempo después, hasta el siglo XIX, la gente de clase alta, que era la que escribía, conocía a sus amadas en una misa que la mina estaba con un velo tapada, que solamente le veía los ojos, en una ventanita o pasando en una carreta. Entonces tiene que describirla porque en realidad ellos se imaginaban a la amada. Entonces la literatura duplica esa imaginación. Sin embargo, como Cervantes tiene otra peculiaridad, no es rico. Es un escritor de clase media bajísima que todos sus amores los conoció en la calle. O sea, él caminó mucho. En ese tiempo nadie tenía caballo y los viajes de una ciudad a otra se hacían caminando. Si tenía un burro, llevaba las cosas en el burro. Entonces, él no le gustan las descripciones. Vos no vas a encontrar descripciones en el Quijote. Qué bueno. Pero además eran escritores que escribían sin cine y sin televisión, Claro, que a nosotros,
Digo, uno escribe con la idea audiovisual de la imagen de la pantalla también, que Sí. forma No, parte de la memoria. Y el Quijote es tan Sí. moderno, por ejemplo, que en la segunda parte hay un momento donde hay que describir a una chica que se va a casar, que después se casa con otro. Un momento muy, muy simpático. Y entonces, como hay que describirla, lo que hace Cervantes es que la descripción la haga Sancho. Entonces la hace de una manera muy paródica, muy risueña. O sea, no se lo toma en serio la descripción, eso quiero decir. Y como esas cosas, hay mucha modernidad, ¿no? Qué sé yo, el hecho de que aparezcan personajes de otros libros y que él llame a un escribano para decir cuál es el verdadero Quijote, si el de este libro o el del otro. Qué sé yo, son cosas que vos decís, la puta, en la primera novela, el tipo hace esto. Genial. Bueno, Federico, no me dijiste qué es lo próximo, qué es Ahora estoy escribiendo una novela que me salió en una charla que tuve en Barcelona con alguien, pero me está costando, tengo 24 páginas. Hoy llegué a la página, a empezar la 25, pero no la empecé, que se llamará Lacónica y es una chica de 7 años que aprende a leer antes que hablar. Nunca sé bueno. muy bien lo que va a pasar en mi novela, así que todavía no Sí, sé. sí, qué puede pasar. e incluso lo que pasa después se reescribe y Sí, no, nunca sé. vayas a saber en qué termina. Bueno, te seguiremos leyendo porque te venimos leyendo desde Ojalá, hace ojalá. tiempo. Muchas gracias, Federico. No, gracias a vos. Nos vemos. Gracias. Temas de la vejez, me acordé de Mi madre, de Yasushi Inoue, un libro hermoso que habla sobre la madre del autor que queda viuda y luego sufre Alzheimer y cómo va olvidando a los hermanos y a sus propios hijos poco a poco y va cambiando su forma de ser y su vida. Es el transcurso de esta vejez, de este Alzheimer entre los hermanos y esta mujer que vive su decadencia. Editado por Sexto Piso, Mi madre, de Yasushi Inoue. Dicen que las traducciones deberían ser como las buenas amantes, bellas y fieles. ¿Existe, Guillermo Piro, la traducción bella y fiel a la vez? Existe la traducción bella y fiel, pero son raras, escasean. Sí, en general, creo que eso lo había dicho Benjamin, ¿no? Sí. O era bella y fiel o era infiel y... No, en general o era... hacía un juego de palabras. O Sí. era Sí, infiel, y las que no eran bellas era eran infiel y fieles. era, claro, si era Sí. infiel era bella. Es difícil. Pero hay algunos traductores que lo consiguieron. Sin ir más lejos, Javier Marías, que falleció hace relativamente poco. Y hay muchos argentinos buenos también, que han conseguido hacer cosas bellas y fieles, pero no es fácil. Se está generando como una escuela de traductores argentinos, digo, porque no tiene mucha tradición la traducción argentina. Pero nosotros estamos acostumbrados a los textos de anagrama. Pero vos porque sos muy joven, porque en los años, claro, en los años 40, Yo porque no 50, pasé los 40. las traducciones argentinas eran muy reconocidas. Sí. Teníamos muy grandes y muy buenísimos traductores. Después, por cuestiones, supongo, que tienen que ver con el ámbito más bien comercial, el mundo español ganó la avanzada con sus traducciones. Traducciones por las que yo, bueno, que he sabido que me parecen espantosas, pero por las que no culpo a los traductores. El traductor simplemente hace lo que puede y a cambio de eso le dan dinero y le dan una palmeada en la espalda, no tiene por qué hacer otra cosa. Claro. No tiene razón para hacer otra cosa. De modo que, desde mi punto de vista, en esta especie de queja que no me canso de hacer de las traducciones españolas, los traductores son la pieza inocente, digamos, ¿no? Lo que pasa es que supongo que no solo traducís una lengua, no solo basta con saber traducir una lengua, también el escenario y la forma de hablar y los hábitos y las costumbres del momento en que la historia sucede. ¿Sabés que Digamos, creo que es el único oficio que no se termina nunca de Claro. aprender? Y efectivamente siempre te encontrás con un inconveniente. Digo, si están en una taberna irlandesa no pueden hablar de vos. Digo, hay algo ahí que Totalmente. no Y pueden además decir, depende "Che, ¿y de, vos?". de dónde se va a distribuir el libro. Por lo general, la escuela argentina, esta escuela de la que te hablaba de los años 40, 50, trata de apuntar a cierta neutralidad.
lo que hace que un libro traducido por un argentino pueda ser leído en México, en Chile, en España, sin que uno tenga que recurrir a adivinar lo que se está diciendo, digamos, porque tampoco es que uno pretende comprender absolutamente todo de una traducción española. El problema es que hay momentos en donde no se entiende lo que se está diciendo. Porque se traduce siempre de la lengua original. Yo hice latín y griego en la facultad y sabía que, por ejemplo, que el griego se traduce al alemán y hay editoriales que pagan la traducción de alemana, no griega, porque hay menos traductores de griego. Entonces, por una cuestión editorial, terminás traduciendo a un griego que está en francés. Totalmente. Digo, no siempre se traduce de la lengua No, no original. siempre. De las lenguas tradicionales sí se traduce de la lengua de origen, pero a veces, no digo que siempre, ¿eh? Hacer la traducción de la traducción. Sí, lo cual no me parece mal, ¿eh? Digo, a veces para traducir del húngaro o del Claro. polaco, o, no sé, o del checo, si no encuentran a un traductor de la lengua original, usan la versión En inglés. en inglés o la francesa. Te decía, no me parece mal, no estoy tan seguro de que traducir desde la lengua de origen sea lo más indiscutiblemente eficaz. Porque de todos modos, al intervenir el traductor, todo corre el riesgo, no digo que sea así, todo corre el riesgo de deformarse de un modo absolutamente impredecible. No importa si se traduce de la primera lengua o de la segunda. Por eso a veces una traducción de una lengua que no es directamente la original puede ser más fiel a la lengua original que una traducida directamente. No es una matemática, la lengua no es una matemática. Siempre te encontrás con el impredecible de que el traductor puede, no creo no entender, puede equivocarse, porque a veces yo conozco errores de grandísimos traductores, como Carmen Artal, por ejemplo, que tradujo el nocturno hindú de Tabucchi. Es una excelente traductora. En determinado momento, un personaje entra en un hospital y pisa Scarafaggi, que en italiano quiere decir, no escarabajos, es un falso amigo, son cucarachas, que es lo que uno se imagina que hay en un lugar medianamente roñoso. Y ella pone que el tipo pisa escarabajos, con lo cual crea una extrañedad. Cambia el escenario. ¿Cómo tantos escarabajos, no? Y es un error, y se le pasó, pero es muy raro. Digo, semejantes errores le puede ocurrir no solo a mí, que obviamente soy un especialista en cometer errores, sino en gente de las que no se espera un error semejante. Con lo cual, traducir de una primera lengua a una segunda no te garantiza nada. Digo, Eso. ¿el traductor es un coautor del libro o le aporta su visión, su mirada? Y sí, puede ser. No digo que necesariamente lo sea, pero sí, puede serlo, absolutamente. El traductor siente a veces la necesidad, sobre todo si está traduciendo un libro que no le gusta, y esto lo sé por amigos traductores, de cometer pequeños actos terroristas. Por ejemplo, estás leyendo una novela que te aburre enormemente y de pronto se te ocurre una frase que hubiese caído genial y que el autor naturalmente no la vio y no la puso. Y vos mirás a los costados y decís, ¿y por qué no puedo ponerla? ¿Quién me va a discutir? ¿Quién me va a decir algo? Entonces la ponés. Eso se suele hacer. Son pequeños gestos que no sirven para nada. Pero, Con lo cual vaya uno a saber lo que lee Obvio, totalmente. de Paul Auster o de... no creo, no, Paul Auster no creo. No, digo Paul Auster como cualquier autor. No, mucho más ignotos a lo mejor. No se puede saber, pero lo que sí estoy seguro, y es algo de lo que con lo que insisto todo el tiempo, y es que hace falta una especie de divulgación de cultura de la traducción que haga que se le quite la idea de la cabeza a la gente de que cuando lea a Paul Auster está leyendo a Paul Auster. Claro. No estás leyendo a Paul Auster. Estás leyendo a Paul Auster mediado por otro personaje de quien sabes el nombre pero no le conoces ni la cara, que no sabés lo que está haciendo, no sabés las palabras que está eligiendo. Esto quiere decir que a vos te pueden gustar las novelas. Digo, esa es la frustración de los lectores porque es imposible saber todas las lenguas y vos sabés que hay autores que, bueno, lo vas a conocer por la traducción. Sí, pero yo creo que si te interesa verdaderamente la literatura, tenés que aprender lenguas. Tenés que saltearte el paso del traductor. Si te interesa verdaderamente la lengua, la literatura, hay
por lo menos 4 lenguas que tenés que manejar más o menos, como para leer. ¿Cuáles serían? No, la que vos elijas, la que te guste, no necesariamente 4 especialmente, pero que te permitan saltearte a esta especie de mediador, Que es el traductor. que es el traductor, que es un entrometido en la fiesta, es un tipo que no tenés nunca la garantía de lo que está haciendo. Y a veces te hace creer que determinadas cosas son de un modo. ¿Pueden mejorar o empeorar un libro? Sí, absolutamente. Sí, seguramente pueden empeorarlo, sí, mejorarlo. Mejorarlo, sí, hemos leído. Y mejorarlo tal vez traducciones. también. En un sentido, traducir del alemán, en cierto sentido, es más fácil que traducir del italiano o del francés. Por ejemplo, este error gravísimo de Carmen Artal con los escarabajos y las cucarachas, es muy difícil que te ocurra del alemán, porque no hay palabras falsos hermanos, falsos amigos. Es una lengua tan distinta y estás obligado a recrear toda la frase. Digo, nosotros vivimos traduciendo porque, por ejemplo, el psicoanálisis es una forma de traducción, digamos, en la propia lengua. Digamos, vivimos traduciendo discursos, tratando de saber qué es lo que está diciendo el otro, ¿no? Sí, Steiner decía que traducimos hasta cuando hablamos nuestra lengua. Claro. En realidad, la búsqueda de palabras que inconscientemente y a velocidad supersónica hacemos se parece mucho a la traducción a otra velocidad. A veces usamos las palabras aproximadas que queríamos usar, no exactamente la que queríamos usar, porque la que queríamos usar no la encontramos. Y traducir a veces pasa eso también, ¿no? Sí. Usar las palabras que te vienen a la mente, las revisás un poco en mente y si no aparece otra, pones la que se te ocurrió. Y la mayoría de las veces siempre hay otra, ¿no? Nunca una palabra significa una sola cosa, es muy difícil. La mayoría de las palabras significan 2 o más cosas. Pero... Y entonces hay otras palabras que directamente son tan intraducibles que las dejás en lengua original. Saudade es intraducible. Claro. Nostalgia. Y sí, podría ser, pero no es nostalgia. No es nostalgia. No es nostalgia. Hay muchas palabras. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, que los italianos no tengan el verbo extrañar. Mirá vos. Una palabra que nosotros usamos mucho, ¿no? No, ellos dicen, me hiciste falta, ¿no? Pero no existe la idea de extrañar, tal como la entendemos nosotros. Es decir, que transmitir esa idea es muy complicada, porque no hay una palabra. Sí, claro, ese sentido es lo que te decía al principio, que el traductor debería reponer, que no solo es saber una lengua, es poder descubrir el sentido de lo que ese autor por ahí, muerto hace 300 años, quiso decir. Totalmente. Eso es lo difícil de la traducción. Totalmente. Sí, ¿hay autores intraducibles que sí. crees que no se pueden leer más que en Dante, la lengua original? Dante. Digo, es una de las únicas, o la única muy buena razón para estudiar italiano es leer la comedia, ¿no? Joyce, a pesar de que hay naturalmente intentos, y también de la Divina Comedia. Toda lengua tiene su experimentador intraducible. Italia tiene Carlo Emilio Gadda. Es muy difícil de traducirlo, porque pone hasta palabras en guaraní, porque vivió acá en el norte argentino, en la frontera con Paraguay, ahí en el Chaco. Cuba tiene, o en español, por ejemplo, está Guillermo Cabrera Infante. Sí. ¿Cómo se traduce Cabrera Infante? ¿Cómo se hace para traducir Cabrera Infante? Imposible. No tengo idea cómo se hará. De hecho, él mismo quería traducir un libro suyo y a mitad de camino desistió porque no podía. Lo tuvo que traducir otro. Sí. ¿Y qué te pasa cuando encontrás un autor que vos conocés mucho, no sé, Borges, pongamos, Borges que lo conocés mucho en español y lo lees en inglés? ¿Es Borges? Nunca hice la prueba, nunca hago esos trabajos de confrontación. Me intriga mucho. Sí, Cortázar en inglés, ¿es Cortázar o es una cosa...? Ni siquiera lo probé con el italiano, pero sería un ejercicio interesante de hacer. Me gustaría mucho... Borges no me intriga tanto como Cortázar, ver cómo suena Cortázar. Cómo suena en otra lengua. Sí, me gustaría... Me despertaste la inquietud, lo voy a probar, quiero leer una página de Cortázar. Debe haber en italiano. Cualquier PDF. Pero ¿cómo tradujeron, por ejemplo, el capítulo 69 de Rayuela, ese escrito en gílico? Sí. Apenas él le amalaba al Noema, ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias. ¿Cómo se traduce? Traducí la más médula de Girondo. Claro, ¿cómo hacen? ¿Cómo se hace? Por eso a mí no me gusta mucho traducir poesía. Muy de vez en cuando,
conseguís un resultado. Por ejemplo, una vez estaba traduciendo un poema de Wilcock que salió hace poco, La palabra muerte. Y él en un momento hace un acróstico. Un acróstico cuando la primera letra de cada verso, leída verticalmente, forma una palabra. Entonces usa la palabra morte. Pero en español muerte tiene una letra más. Ergo, había que inventar un verso más. Claro. Es algo poco común en la poesía. Si no lo explicás al pie de página. Y es que pero es que los traductores odian las explicaciones de pie. La nota de pie. Las notas al pie de página son confesiones de debilidad total. ¿Hay alguna traducción de la que te enorgullezcas? ¿Algún libro que te tocó que digas qué bueno que me tocó traducir este autor o este libro? Sí, Armando Cavazzoni es un italiano que me gusta muchísimo y del que traduje 3 libros hace unos años y me gustó mucho, sobre todo una que se llamaba Cirenaica. Y después me gusta mucho, yo traduje el Pinocho y mi versión del Pinocho me gusta. Justo ahora que están de moda. Sí, sí, la reeditaron ahora justo. En realidad el orgullo es algo que disto mucho de experimentar. Por ahí usé mal la palabra orgullo. Algo que te da alegría. Entendí, por eso qué bueno que traduje esto. Por eso te estaba respondiendo, sí, entendí. Pero no me tradujiste. Sí, no es exactamente orgullo, pero sí, me gustó mucho traducir Wilcock, me gusta mucho, pero sobre todo Cavazzoni, sí, sobre todo porque siempre está esa falacia de lees un libro y decís, qué divertido va a ser traducir esto. Y no, nunca es divertido. Es mentira, siempre... Es tedioso. Es meterte en problemas y decir, ¿y esto cómo lo traduzco? Y lo traducís y lo lees y decís, pero no es igual. Entonces es muy frustrante. Claro, querés lograr la igualdad con 2 lenguas que no se parecen en nada. A veces lo conseguís. Sí. A veces sentís que lo tuyo es perfecto. Pero son sensaciones como cuando alguien te pregunta, ¿sos feliz? Y decís, bueno, viste, a veces soy feliz, ¿no? Hay momentos en los que soy feliz. Con la traducción pasa algo así, o a mí me pasa. Obviamente estoy hablando en términos generales y hablo de mí mismo, ¿no? No de todos los traductores, no sé lo que le pasa a todos. Pero a mí me resulta una actividad, la única verdadera actividad. Quiero decir, podría dejar de hacer todo lo que hago, podría dejar el periodismo, podría dejar de escribir, podría dejar de hacer radio, pero creo que nunca podría dejar de traducir. Es algo que hago continuamente. Y si no tengo nada que traducir, me invento algo y me pongo a traducir. Es algo que verdaderamente me apasiona, la traducción. Genial. Es lo que verdaderamente soy, creo, ¿no? Traductor. Me parece que este es el cierre ideal de nota. Muchas gracias, Guillermo Pino. Nada. Esto fue todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. El Quijote no se mancha. Gracias por estar ahí.